Hoy tenemos una palabra que tiene que ver con los procesos del Señor. Estuvimos un mes entero en julio enseñando sobre lo que significaba la temporada de aguas, ¿no? Y cómo fue una temporada donde se manifestó el poder de las aguas en Débora, y cómo pudimos tener una revelación de lo que las aguas producen en nosotros, ¿no? La palabra es el agua, ¿no? Que nos limpia, que nos lava, ¿no? Que nos renueva, y estuvimos en un proceso de ayuno, en un proceso de limpieza, de lavarnos interiormente, de sacar la escoria, algunos de ustedes también de limpiar cosas que no habían limpiado hace años, ¿no? Cuando usted tiene ropa sucia acumulada, empieza a salir un aroma porque usted no la ha lavado. Entonces, ¿cuánto será el aroma que el Señor percibe de nosotros cuando no nos lavamos el espíritu? Cuando no nos lavamos el alma, cuando nuestras emociones y nuestros sentimientos, ¿no?, están ahí llenos de suciedad. Nuestros pensamientos están contaminados, entonces el Señor tiene su agua para limpiarnos. Y hemos entrado en una temporada de aceite donde el Espíritu Santo quiere llevarnos a lo que significa el aceite, que en la Biblia es símbolo de la unción. Diga la unción, ¿no? La unción. ¿Qué serías tú sin la unción? ¿Qué sería la iglesia sin la unción? ¿Qué sería el pueblo de Dios sin la unción? Entonces yo quisiera que me acompañaras, por favor, al libro de Génesis para introducir estas 4 fechas que vamos a hablar de la unción. Y en la primera parte de la Biblia que se menciona la utilización específica del aceite, es en la ocasión donde nosotros vemos a Jacob en el capítulo 28 del libro de Génesis. Jacob era el nieto de Abraham, y Jacob es símbolo del pueblo de Dios. Jacob es símbolo del pueblo de Dios. ¿Se acuerda que Dios le cambia el nombre a Jacob y le da el nombre de su pueblo, que es Israel, ¿no? Dios forma una nación, Dios forma un pueblo. Entonces Jacob es símbolo del pueblo de Dios, no del pueblo que no es de Dios. Y en este capítulo 28 de Génesis, nosotros encontramos a Jacob saliendo de su casa, saliendo de su parentela, para comenzar un camino propio con Dios. Y Jacob tiene que pasar muchas situaciones difíciles, complejas en su vida. Yo no sé si hoy te identificas con Jacob, que tiene que luchar con su propia casa, con su hermano mayor que lo quería matar, tiene que huir, tiene que desprenderse de su familia, tomar decisiones importantes para poder alcanzar el propósito de Dios en su vida. Nadie que no esté dispuesto a tomar decisiones importantes podrá alcanzar el propósito de Dios en su vida. ¿Cuántos de ustedes pueden levantar su mano derecha en indicación de que están dispuestos a tomar la decisión que sea necesaria? Diga, tomaré la decisión que sea necesaria para alcanzar el propósito de Dios en mi vida. Esto que acabas de declarar es tremendamente poderoso en el mundo espiritual, ¿no? Porque acabas de producir una división entre la luz y las tinieblas, y acabas de permitirle a Dios que saque de tu vida todo lo que estorba el propósito de Dios. Y acabas de permitirle al Espíritu Santo que pueda traer a tu vida todo aquello que es parte de su propósito.
Y Jacob estaba en ese proceso de sacar lo que no sirve y de poner lo que sirve. Y él sale en búsqueda de su destino y se encuentra en un lugar llamado Luz. En un lugar llamado Luz. Y esto es el capítulo 28, versículo 10 de Génesis. Y desde Beerseba se dirigió a Param. Cuando el sol se puso, se detuvo a pasar la noche en un lugar y tomó una piedra de las que estaban allí y la puso como cabezal y se acostó en ese lugar y tuvo un sueño y vio una escalera apoyada en tierra que alcanzaba el cielo por el otro extremo y por ella subían y bajaban los ángeles del Señor y el Señor estaba en pie sobre ella y le decía: yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y el Dios de Isaac. Yo te daré a ti y a tu descendencia la tierra sobre la que estás acostado. Tu descendencia será numerosa como el polvo de la tierra. Te extenderás al oriente y al occidente, al norte, al sur, y por ti y tu descendencia todos los pueblos de la tierra serán benditos. Y yo estaré contigo, te protegeré donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra, porque no te abandonaré hasta que haya cumplido lo que he prometido. Diga amén. Amén. Diga así será. Así será. Sí, y al despertar Jacob de su sueño dijo: realmente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y añadió aterrorizado: este lugar es terrible porque es nada menos que casa de Dios y puerta del cielo. Y en la mañana se levantó temprano, tomó la piedra que había usado de cabezal y la erigió como piedra votiva y la consagró ungiéndola con aceite. Y llamó a aquel lugar Betel, es decir, casa de Dios. El nombre que anteriormente tenía la ciudad era Luz, pero Jacob le cambió este nombre por el de Betel. Y después hizo esta promesa, si Dios me acompaña y me protege en este viaje que acabo de emprender, si me proporciona alimento y sustento, vestido, y regreso sano y salvo a la casa de mi padre, el Señor será mi Dios, y esta piedra votiva que he erigido será casa de Dios, y le daré el diezmo de todo lo que me dé. Aleluya. Qué tremendo. Aquí nosotros vemos la primera vez que un hombre toma aceite y lo utiliza en la Biblia para un acto de consagración. Y él tomó este aceite y lo utilizó sin el conocimiento y el entendimiento que más adelante en la Biblia se nos revela acerca de lo que es el aceite. Pero diga, eso significa que el Espíritu Santo estaba ahí. La presencia del aceite significa que el Espíritu Santo estaba con él. Entonces diga, el Espíritu Santo estaba con Jacob. Él tenía aceite, él llevaba aceite, porque el aceite era alimento, era comida. No era un aceite consagrado, era un aceite apartado para comer. Yo pienso que el aceite que usó fue aceite de olivas, porque es el aceite que usaban y que se usa en Israel. Y además el aceite de olivas es la señal del pueblo de Dios. El olivo es el símbolo del pueblo de Dios. Somos olivo de Dios. Eso es bíblico, ¿no?
y hemos sido injertados en el olivo, ¿verdad? Verdadero, original, que es el olivo espiritual de Dios, el Israel espiritual de Dios. Por eso te digo que el tema se introduce con Jacob, porque Jacob fue el primer hombre que utilizó ceremonialmente el aceite y entendió que el aceite tenía un poder y tenía un valor espiritual, y se le reveló el mundo espiritual de tal manera que él pudo ver literalmente el reino de Dios manifestarse en ese lugar. Y lo que él sintió que tenía que hacer para darle lo sublime a lo que había sucedido fue tomar esa piedra simbólica como un altar, y dijo: esta piedra será símbolo de un altar, y voy a derramar aceite para declarar que lo que aquí ha pasado viene de Dios. Diga: lo que aquí ha pasado viene de Dios. Y voy a sellar todo lo que aquí ha sucedido con este aceite, porque siento que el aceite tiene que ser derramado en este lugar para poder darle el valor, el significado espiritual que las cosas tienen. Entonces él tomó ese aceite que era provisión de su casa, provisión de alimento, ese aceite común, y lo tomó para consagrar esa piedra y declarar que ese lugar, por haber sido visitado por el Señor, era un lugar que tenía un propósito de Dios, que tenía un propósito de Dios. Entonces Jacob le dio propósito de Dios a ese lugar, ungiéndolo con aceite. Entonces diga: todo lo que Dios unge con aceite es porque tiene un propósito divino. El aceite es la marca de un propósito divino. Y esto nos enseña que el aceite es un alimento y un elemento esencial en nuestra vida, que nos identifica como pueblo de Dios. Jacob era el que llevaba el aceite, porque Jacob iba a ser el símbolo del pueblo de Dios, y de sus lomos iba a nacer 12 tribus, y de esas 12 tribus iba a nacer una unción de Dios, y iba a nacer un pueblo que iba a llevar esa unción de Dios. Entonces lo que te quiero decir es que Jacob es el pueblo que carga la unción del Espíritu Santo. Jacob, donde va, lleva aceite. Así usted y yo tenemos que hacer, porque en cualquier momento vendrá Dios y se nos va a manifestar, y lo digo proféticamente, porque hay gente que va a tener que llevar aceite en su bolsillo, aceite en su cartera, aceite en su bolso de trabajo, aceite en su carro, aceite en su maletín, porque en cualquier momento se va a manifestar el cielo, y usted va a tener que sacar el aceite, y usted va a tener que ministrar bajo la unción del Espíritu Santo. Dios necesita que nosotros andemos ungidos, estemos ungidos donde quiera que vayamos, porque van a manifestarse cosas sobrenaturales del cielo en tu vida cotidiana. Y puedo ver aquí la primera manifestación de la iglesia. Estaba Dios, el cielo abierto, los ángeles moviéndose, había una atmósfera de adoración, vino revelación del Señor a este hombre, habían sueños, habían visiones. Luego se produce un cambio de nombre, cuando el lugar se llamaba Luz, pero no era suficiente luz, sino que tenía que ser Betel. O sea, no es suficiente tener luz, sino que se necesita un Betel, una casa de Dios. Yo veo aquí la primera iglesia estableciéndose en los primeros tiempos por una revelación del Espíritu Santo, y donde se establece la iglesia no puede faltar el aceite. Entonces diga: donde se establece la iglesia no puede faltar el aceite. Ahora, donde hay aceite,
Hay iglesia. Entonces, si en mi vida hay aceite, yo soy la iglesia de Jesucristo. Soy la iglesia viva. Diga, y aunque yo vaya a una iglesia, si no tengo aceite, no soy parte de la iglesia de Jesucristo. La iglesia te hace ser, la unción te hace ser parte del cuerpo de Cristo. Entonces, tú eres iglesia cuando estás ungido. Y Dios quiere levantar su iglesia en todo rincón de la tierra. Desde lo último de la tierra, desde lo último de la Patagonia hasta el norte de Canadá, Dios quiere levantar iglesias. En todos los ángulos de la tierra, Dios quiere levantar iglesias. Y puedo ver el cuerno del cielo diciendo, estoy preparado para levantar iglesias en todas las naciones de la tierra. Vendrá una ola donde Dios va a levantar en muchas tierras vírgenes, iglesia de Jesucristo. La unción descenderá para levantar iglesia. Quiero decir a gente que va a ser ungida para levantar iglesias. Hombres como apóstoles, profetas, mujeres de Dios que van a ser ungidas para levantar iglesias. Jóvenes que van a ser ungidos para levantar iglesias. Dios va a ungir lo que sea para levantar su iglesia en las naciones de la tierra. Miles de iglesias serán fundadas en los próximos 20 años en las naciones de la tierra. Yo no sé si usted puede aplaudir a eso, porque lo va a hacer el Espíritu Santo. Y antes de cualquier cosa, terminó diciendo, el diezmo apartaré, porque me ha sido revelado el diseño de Dios. Luego vemos el capítulo 35. Desde ahí en adelante Jacob encuentra su destino. Se le abre el camino, porque cuando la unción viene sobre ti, tú encontrarás el camino de la unción. Cuando la unción no viene sobre ti, vas a equivocarte 1000 veces. Por eso que es importante que antes que salgas, seas ungido para que encuentres el camino ungido. Y no vayas por caminos de ladrones. No vayas por caminos de piedras y espinos. No vayas por caminos de cardos. Hay un camino ungido que te llevará a tu destino profético. Solo tienes que estar ungido por el Espíritu Santo. Y él va y llega a su lugar de destino y encuentra a su esposa. Y camina muchos años, tiene hijos, tiene 11 hijos. Y luego está 14 años donde su suegro sale de ahí. Y sale de ahí con su mujer embarazada y llega nuevamente después de muchos años al mismo lugar. Y en el capítulo 35 vemos cómo Jacob vuelve a Betel. Y Dios le dice, ponte en camino y dirígete a Betel y quédate a vivir allí. Diga, esto es más fuerte, esto es una unción mayor. Él necesitaba recibir un nuevo nivel de unción en su vida. Diga, viene un nuevo nivel de unción, un nuevo nivel de revelación, un nuevo nivel de pacto con Dios. Y aquí pasan cosas extraordinarias porque le dice, quédate a vivir y levanta un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Fíjate que Dios lo ungió cuando iba huyendo de su hermano y ahora Dios lo unge para un nuevo destino. Y dice que Jacob fue con su familia y los que le acompañaban, y les dio 2 órdenes. Primero les dijo, dejen los dioses extraños. Saquen todo ídolo, saquen todo Dios que no sea el único Dios verdadero, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y toda señal de Dios extraño, de Dios pagano, incluso los zarcillos, los aretes, sáquense todas las joyas.
todas las cosas que representan el paganismo, la idolatría, tienen que sacárselo porque ustedes no pueden entrar a Betel con dioses extraños, con dioses paganos. Y luego les dio otra instrucción y les dijo, sáquense la ropa, cámbiense la ropa. Iban a entrar en una nueva identidad, en una transformación. Tenían que sacarse todo el ropaje que traían de ese lugar donde crecieron, donde habitaron, ¿verdad? Quizás era un ropaje árabe, no sé, un ropaje de los pueblos que también simbolizaban lo que no pertenecía al pueblo de Dios. Ellos tenían que ser y verse como pueblo de Dios y tenían que entender que tenían que consagrarse. Lo que estaba diciendo el Señor era, necesito que se consagren, que se quiten todas esas ropas extrañas, se despojen de todas esas ropas extrañas y luego se laven, se preparen. Y tuvieron que hacer todo un proceso personal para poder volver a entrar en ese lugar, porque ese lugar ya estaba ungido, ya había sido consagrado por Dios, por Jacob. Betel ya había cambiado su naturaleza. Ellos estaban entrando en un lugar ungido, en un lugar consagrado, donde se había establecido un diseño, una palabra de Dios. Y habían requisitos para poder entrar en ese lugar. Enterraron los dioses, dice, al pie de una encina junto a Siquem, y emprendieron su camino. Y Dios no permitió que nadie los tocara, los asaltara, para que pudieran llegar a su destino. Y toda esa gente llegó a Betel. Y él levantó inmediatamente un altar y puso nuevamente, estableció el lugar y declaró a Betel nuevamente, y se le apareció, cuando se le apareció Dios, y empezó él a recordar todo lo que había sucedido en ese tiempo ahí en Betel. Cuando tú entras en lo consagrado, cuando tú entras en tierra santa, tu vida es transformada. Yo he viajado por algunas naciones de Latinoamérica, he viajado por Argentina, he viajado por Uruguay, he estado en Perú, he estado en Ecuador, he estado en Colombia, he estado en, ¿qué más? En México, en Estados Unidos. He viajado a algunos países de Europa y estuve, no quería mencionar Costa Rica, pero casi me quedo ahí. Costa Rica. He estado en España, he estado en Suiza, Alemania, ¿qué más? Francia, Italia, otro país de Europa. He estado en muchos países, he degustado las comidas de esos países, he dormido en muchos lugares de esos países, he visto muchos, paisajes de esos países, culturas de esos países, he orado en esos países, he sentido la presencia de Dios en esos países y he experimentado muchas cosas nuevas, pero el único país donde tú vas y te cambia la vida es Israel. Algo sobrenatural sucede cuando tú vas a Israel. Cuando tú vas a los lugares donde caminó el Señor, donde ministró el Señor. Cuando tú vas al Jordán y te bautizas en el Jordán. Cuando tú estás en el Monte de los Olivos.
Cuando tú caminas por esas calles que caminó Jesús, ¿por qué? Porque ahí estuvo el Maestro y todo ese lugar quedó bajo la unción del Maestro. El Señor llevaba el óleo regio, el óleo santo, el óleo del Rey, y todo ese lugar, todo Israel, muchas calles de Israel, muchos sitios de Israel, muchos lugares de Israel quedaron consagrados, quedaron apartados. Jesús en muchos de esos lugares declaró una palabra, y esa palabra todavía está viva, esa palabra está vigente, porque lo que el Espíritu Santo unge se mantiene. Cuando tú entras al lugar ungido, tu vida cambia. Y en esa segunda visitación sucedieron dos cosas importantes. Primero, Dios se le aparece nuevamente y le da la promesa y le dice: sé fecundo, multiplícate. Un pueblo y muchedumbre de naciones nacerá de ti, y habrá reyes entre tus vástagos. La tierra que le di a Abraham y a Isaac te la doy a ti y a tu descendencia. Y Dios se marchó de ese lugar donde había hablado con él, y entonces Jacob erige una piedra votiva nuevamente, una señal en el lugar donde Dios le había aparecido, y nuevamente volvió a echar aceite junto a una libación sobre ese lugar. Y volvió a señalar ese lugar como Betel. Diga: confirmación de Dios. La primera vez vino como propósito y ahora viene como confirmación de Dios. La unción del Espíritu Santo viene a tu vida para confirmarte lo que Dios te prometió. La unción vendrá poderosamente en esta temporada sobre ti, y esa unción te va a confirmar muchas cosas que el Señor te habló desde el principio de tu caminar con Dios. Viene una unción de confirmación para muchos en el pueblo de Dios. El hombre te puede hablar, el pastor te puede hablar, muchos te pueden decir: sí, yo creo que Dios hizo eso, pero cuando se sella es cuando la unción desciende sobre tu vida. No hay evidencia mayor de lo que Dios te ha hablado y te ha dicho que la unción del Espíritu Santo sobre ti. La unción vendrá con poder. Eso es lo primero que pasó en esta ocasión. Y después ellos iban saliendo de Betel. Y nace Benjamín. Imagínate, él está en Betel, está el mover del Espíritu, está la unción. Él se había dado un banquete espiritual, había tenido un culto con Dios. La unción se había manifestado, y después que sale de Betel, nace Benjamín, el último de los 12 hijos que faltaban por nacer para completar la unción de gobierno. Diga: la unción de gobierno, la unción de los 12. Y nace este niño. En el nacimiento su esposa muere, y su esposa le llama Benoni, que es hijo de mi dolor, hijo de mi pasado, hijo de todas las pellejerías que he tenido que vivir. Y así pasa un tiempo en tu vida donde tú caminas en la unción y se forma la unción en tu vida, y vas pasando de dificultad tras dificultad, de problema tras problema. Todo es difícil, pero tú con la unción puedes vencer y puedes animarte y te vuelves a levantar, y Dios te dice: estoy contigo, y tú sigues caminando. Y esta mujer dijo: di a luz, ya cumplí mi propósito en esta vida, este es el hijo de mi tristeza, es hijo de mi dolor, es mi Benoni. Y ella lo da a luz. Pero Jacob había estado con Dios. Jacob había recibido la unción del Espíritu Santo. Él ya tenía un nuevo nivel de unción, e inmediatamente cuando su esposa le dice Benoni, él capta que la unción había cambiado, la atmósfera había cambiado. Ya no era la misma unción del primer Betel, es la unción del segundo Betel, donde ya no será Benoni, ya no serán problemas, serán pruebas, serán tratos,
tratos, serán dificultades, sino que Jacob discierne que había venido una nueva unción sobre él, y no le llama Benoni, sino que le llama Benjamín, y le dice: hijo de mi mano derecha. Entonces es la unción la que te cambia la vida. Es la unción la que te lleva a otro nivel, a otra dimensión. Jacob había entrado en otra dimensión. Y puede que tu esposa no lo capte, puede que tus hijos no lo capten, puede que la gente en la iglesia no lo capte, pero tú la estás recibiendo. Y si tú la estás recibiendo, es para ti. Tú entrarás en un nuevo nivel con Dios. Jacob entró en ese nuevo orden de Dios. Y allí dice que construyó un monumento en recordatorio a Raquel. Y luego partió de ahí en una nueva dimensión. Entonces diga: cada vez que la unción viene, yo saldré de ahí con una nueva dimensión. Diga: hoy la unción vendrá y ella traerá sobre mí una nueva dimensión. Aleluya. Quiero decirte que esta palabra aceite que usó él es la palabra shemen. Este aceite. Y significa un nivel de brillo. El shemen es una grasa líquida, símbolo de bendición. Por favor, dígalo fuerte: unción es bendición. Créalo, diga: unción es bendición. Entonces, diga: mientras más unción, más bendición. También unción, el aceite significa riqueza. Entonces diga: unción es riqueza. Diga: espiritual y material. Y también es símbolo de abundancia. Unción es abundancia. Entonces diga: la unción me trae 3 dimensiones. Yo lo creo. Bendición, riqueza y abundancia. Diga: la unción me traerá estas 3 dimensiones. Por favor, levante sus manos y créalo. Diga: yo recibo y yo recibiré esta temporada, estos meses que vienen, una nueva unción que traerá sobre mi vida bendición, riqueza y abundancia. En el nombre de Jesús. El número bíblico cardinal de esta palabra es el 8. El número cardinal bíblico que simboliza la palabra unción, aceite, es el 8. Nosotros hemos entrado aquí en el mes 8, nuestro mundo occidental. Y el significado que tiene no es el 8 mismo, sino que es lo que cubre al 7. Y el 7 en la Biblia significa lo perfecto. O sea, Dios trabaja en mi vida para hacerme perfecto delante de Él. Dios ha estado perfeccionando tu vida delante de Él. Así que dile: gracias, Señor, por el trato. Diga: gracias por el proceso. Diga: porque estoy alcanzando un nivel de perfección en Dios. El número 7 es el número de Jesucristo, el número del día perfecto, el número del pacto, el número de la consagración perfecta. Pero lo que quiere decir es que la unción vendrá sobre una generación de hombres y mujeres perfectos que caminan delante del Señor en la perfección. Y entonces lo que simboliza este número es lo que se derrama sobre lo perfecto. El Espíritu Santo trabaja en tu vida para perfeccionar tu vida. Y cuando el Espíritu Santo determina que Él ha logrado perfeccionar tu vida, viene la unción. Y ella cubre todo sobre ti.
Esto significa la unción derramada. Entonces, la perfección es un camino de unción retenida. Diga, unción retenida. Es cuando yo no veo lo que quiero, sino lo que Dios quiere que vea. La unción retenida está operando en silencio en mí y está obrando día y noche en mí para trabajar esas áreas que Dios necesita perfeccionar. La unción ha estado trabajando sobre tu vida durante años para formar el carácter de Cristo, para lograr que tú alcances la estatura del varón perfecto en la dimensión del tiempo que tú estás viviendo. Después vendrá otro proceso de 7 años en tu vida donde tú encontrarás otra estatura del varón perfecto, pero has alcanzado una estatura, y entonces cuando la unción está retenida, trabaja dentro de ti, porque es para trabajarte a ti. Pero cuando llega lo perfecto, la unción se derrama sobre ti. Y esa unción es la unción derramada. Y es la unción para manifestar el poder de Dios sobre tu vida. Esta unción del Espíritu Santo es la señal de que tú estás consagrado para Dios. Cuando la unción viene sobre ti visiblemente, Dios está dando testimonio visible de que tú eres su hijo amado en el cual haya complacencia. Y tú sientes una dimensión nueva en tu vida. Y el poder del Señor se manifiesta a través de ti. Y empiezas a ver las obras de Cristo en ti. Tú ministrando salvación, tú sanando enfermos, tú liberando cautivos, tú haciendo la obra de Dios, tú trayendo el reino, tú siendo un adorador, un levantador de altares. El agua es la señal de lo que ha sido purificado y limpiado, pero el aceite es la señal de lo que ha sido apartado y consagrado. Dios puede estar toda una vida limpiándote para poder consagrarte, para poder procesarte y que esa unción preciosa pueda ser depositada en tu vida y confiada a tu vida. Dios no confía su unción a cualquiera. El agua viene cuando te rindes. Cuando bajas tu orgullo y dices, ya Señor, me rindo, viene el agua. Y el agua te limpia, el agua te lava, el agua te purifica, el agua te renueva. Cuando tú decides bajar el moño, humillarte. Pero eso es la presencia de Dios para tu vida. La presencia de Dios es para toda criatura. La presencia de Dios es para todo aquel que crea e invoque el nombre del Señor. La presencia de Dios es gratuita. Es un regalo que viene cuando tú te humillas delante del Señor. Muchos venían buscando al Señor un milagro. Y cuando venían buscando su milagro, ya la presencia del Señor estaba obrando en ellos. Pero la iglesia se conforma o se ha conformado con la presencia de Dios, porque aún la presencia de Dios te puede sanar. ¿Sabes? Cuando Jesús estaba en la cruz, había un sinvergüenza al lado y otro sinvergüenza al otro lado. Los dos eran ladrones. Uno decía, si tú eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Y el otro decía, ¿cómo puedes decir eso estando en la misma condenación? Y Jesús le tira la palabra y le suelta la palabra y le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese hombre que estaba ahí hace rato estaba sintiendo la presencia del Señor. Él no había recibido a Cristo, pero estaba en la presencia del Señor.
y la presencia de Dios emanaba sobre él y él sentía ¿qué cosa? Convencimiento de pecado. Ese hombre estaba siendo convencido de pecado. El aceite no viene cuando tú solamente te rindes. No viene solamente cuando tú dices, ya voy a obedecer al pastor. No viene cuando tú dices, sí, tengo que ir a la iglesia, reconozco que soy un sinvergüenza y que quiero hacer lo que me da la gana y el domingo me da flojera y siempre ando inventando, voy a humillarme. Y en la presencia del Señor viene sobre tu vida. Pero la unción no es así. La unción viene cuando tú te mueres. Cuando te mueres. Cuando eres olvidado. Cuando ya tu familia no te recuerda, sino que te odia. Cuando ya te echaron del trabajo por predicar a Cristo. Cuando en vez de ganar perdiste. Porque lo que habías ganado era fruto de la iniquidad, de la maldad, de la codicia. Cuando ya estabas arriba y ahora no eres nadie. Cuando ya tus amigos te olvidaron. Y cuando incluso sientes que Dios te ha olvidado, estás muriendo. Y cuando tú estás muriendo, en el momento en que estás muriendo, el Señor está llenando el cuerno de aceite. Y está preparando el cuerno de aceite para traer sobre tu vida la unción del Espíritu Santo. ¿Sabes que el agua te conduce? El agua es un conductor eléctrico, te conduce. Y tú dices, siento por aquí, sigue al Señor. El agua te va canalizando, te va conduciendo. Te va direccionando y tú vas como diciendo, sí, yo siento que esto aquí, por allá, no. Porque tú no puedes luchar contra el río de Dios, tú te vuelves contra el río de Dios te da vuelta de nuevo. Y vas contra el río de Dios y nadas contra el río de Dios y te da vuelta de nuevo. Tú no puedes luchar con la corriente te lleva. ¿Sí? Pero hay gente que sigue la corriente. Y van un montón por la corriente y dicen, hey hermano, aquí vamos. Y el otro, amigo, por aquí vamos. Muchos en la iglesia van en la corriente. Pero la corriente no significa que tú vas a llegar al propósito de Dios. Significa que vas en la corriente del río de Dios, que vas en la corriente del agua de Dios. Y hay mucha gente que se goza en el río de Dios y el río de Dios para allá, el río de Dios para acá. Estamos danzando en el río de Dios. Y todos danzan, yo también danzo porque estoy en la corriente del río de Dios. Pero cuando llega la unción no es lo mismo, porque la unción no está para llevarte por la corriente. La unción te une al Padre, te une al Hijo, te une al Espíritu Santo y se produce una unión indivisible, una unión perfecta con Dios. Hay gente que está en la corriente, pero nunca está unido a Dios, está unido a la corriente. Los corrientes de pensamiento, la corriente bautista, la corriente de allá, la corriente del pentecostalismo, la corriente. Dios no es un Dios de corrientes. Dios necesita una iglesia ungida que esté pegada al Señor, unida al Señor y que sea indivisible. La unción te une al cielo, te une al reino, te une a un llamado, a un propósito eterno de Dios, la unción. Y aunque tú quieras unirte a Dios, yo quiero unirme a Dios, yo quiero que el Señor me llame, pero no siento. Pero cuando la unción viene sobre tu vida, tú no puedes soportarlo. Porque la unción misma te une y te pega al Señor. Y en ese mover se hace el pacto. Ahí viene el pacto. No cuando tú pololeas con Dios. No cuando tú vas de fiesta con Dios y estoy saliendo con la de allá. Después salgo con la de acá, después me voy a la otra iglesia. Salí con esta, no me gustó.
Así están los carnales en el mundo de hoy, en la iglesia de hoy. No, es que esta no besa bien, yo gusta dar buenos besos, voy a ir a esta otra iglesia que da buenos besos. No, y esta no tiene, voy a decirlo porque tengo confianza. Esta tiene la figura muy plana. Esta iglesia no me gusta, yo quiero una iglesia 90, 60, 90. Qué linda la iglesia, wow. Todo cool, todo nice. Desde que entras adentro, todo lindo. Calefacción en el invierno, ventilación en el verano. Y ahí está, no digo todo el mundo, pero hay mucha gente carnal yendo de iglesia en iglesia porque lo que están buscando es el mover, lo que están buscando es el río. Dios plantó esta casa para unirte a Dios. Esta casa te enseña a unirte a Dios. Cuando la unción te viene, tú nunca más te puedes despegar del Señor. Nunca más te puedes despegar del Espíritu Santo. El mejor pegamento es el Espíritu Santo. El mejor pegamento es la unción del Espíritu Santo. Oh, tus hijos tienen que ser ungidos. Puedes enseñarle muchas cosas y serán lindos profesionales, pero en el mundo. Pero cuando tú le enseñas la unción y cuando a tus hijos le impartes la unción, ellos nunca más se podrán escapar del llamado. La unción los va a pegar al altar, la unción los va a pegar al lugar santísimo, la unción los va a traer hacia adentro. Tus hijos serán ungidos por el Señor. El Espíritu Santo tiene 3 niveles de acción. El primer nivel es convencerte y enseñarte la verdad. Llevarte al arrepentimiento, a la cruz, a la sangre, a la salvación. Y esta es la puerta del atrio. Y tú sabías que cualquiera puede entrar a la puerta del atrio, llegar a la puerta del atrio. Tú no necesitas ser un creyente para entrar a la puerta del atrio. El Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. Solo necesita que tú te acerques, que tú te intereses. Y el Espíritu Santo hará su obra, atrayéndote hacia Él, abriéndote la puerta del tabernáculo, mostrándote su palabra, haciéndote ver el sacrificio de Cristo, el cordero. ¿Y por qué no fue un toro? Porque el toro es grande, el toro representa poder. Mire qué grandes son los muslos del toro. ¿Por qué no ser un sacrificio de toro? ¿Por qué no dice, he aquí el toro inmolado? ¿Por qué dice el cordero inmolado? Mira, una cosita así, es el Salvador del mundo. Sí, porque lo que está diciendo Dios es que Dios no necesita toros fuertes. Dios no necesita toros fuertes. Dios necesita corderos débiles para que la unción brille sobre ellos. Es la unción la que brilla, es la unción la que hace la obra.